Bien, sigamos orando por todos los hermanos que, como decía Ofer, están pasando. Algunos se ven más afectados, otros ya salieron, pero siguen con secuelas. Así que es nuestra responsabilidad como familia, como cuerpo de Cristo, estar orando los unos por los otros. Queríamos seguir con lo que había iniciado Fernando el otro día, y es lo que veníamos hablando. Algunos de los varones que vienen los martes, de paso reitero el aviso de que el primer martes de febrero comenzamos otra vez la reunión de varones. Y fue un poco una constante el hablar de evangelismo y discipulado. Y hoy quería seguir un poquito con el tema. Anoté algunas cosas. Tengo un diccionario un diccionario bíblico pequeño. Dice que este término fue usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista. Me refiero al discípulo, los discípulos, y también, y sobre todo, a los discípulos de Jesús. Un discípulo es más que un alumno. Es alguien que se siente, es más que alguien que escucha simplemente un mensaje. Es como que es mucho más que un oidor de la palabra. Es un aprendiz. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo oficial, en una fábrica metalúrgica, en el recibo de sueldo venía aprendiz. Tenía 14 años, hasta los 19 fui aprendiz. O sea, me fueron enseñando en esos años cómo era el trabajo que tenía que hacer. Estaba aprendiendo todos los días en forma reiterada, mucho tiempo estuve puliendo, hasta que casi que lo hacía con los ojos cerrados, porque era primero pasarle el disco rígido, después pasarle un disco de lija y después con una pulidora dejar todas las terminaciones de la soldadura que casi que no se veía que estaba soldado. Era un aprendiz, estaba aprendiendo. El discípulo también no es un simple oidor de la palabra. Y hay dos textos en la Biblia que tienen cierta relación, pero tienen una diferencia importante en su contenido. Marcos, el capítulo 14, el versículo 15, gracias. ¿Está bien? Dije Marcos. Yo dije Marcos, pero no es el mismo texto que tengo. Me falló la computadora. No, 16, perdón. Unos textos muy conocidos. 16:15. Perdón, Mauro, le di el... Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quiénes? ¿Cómo? Repita conmigo porque son textos chicos, así que vamos a hacer tipo un grupo casero. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leer también Mateo 28. El versículo, el 18. Mateo 28, 18. Hay cosas que Dios nos prueba, ¿no? Y a veces lo hace con la gente de la iglesia. Ahora lo está haciendo conmigo
y lo estamos probando a Mauro. Le di unos textos que nada que ver, pero bueno, Mauro, es así la cosa. Dice el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que sigue dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen gran referencia, tanto uno como el otro. Uno dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos, al chico, al grande, al viejo, id y predicad. Pero acá no hay una diferencia en Marcos. Ustedes saben que fue escrito por diferentes autores los libros, estas 4 evangelios. Mateo presenta al Señor como un rey, un soberano, al que uno no solamente tiene que cantarle, sino tiene que obedecerle, porque es mi rey. Fernando introdujo el término el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. Así que Mateo lo presenta como rey. Marcos lo presenta como un siervo, una persona que vino a servir. Lucas como un hombre perfecto, como un salvador. Y Juan lo presenta como Dios. ¿Se acuerdan, no? Cómo empieza el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, estos son los diferentes enfoques de los 4 evangelios. Así que acá cuando Mateo toma este pasaje, toma las palabras del Señor, dice, id y haced discípulos. Hay una gran diferencia entre predicar el Evangelio, que es el evangelismo a lo que se refiere Marcos, con porque acá fíjense cómo empieza el 18, pone otra vez. Y Jesús se acercó varias veces el Señor, muchas veces, en incontables situaciones, después de hablarle a la multitud, se retiraba para hablar con sus discípulos. Era algo diferente, no era ya a la multitud. Me viene a la mente ahora cuando dijo la parábola de la semilla, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, hablando en parábolas, que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y uno cayó entre pedregales, otro entre espinos, y otro en buena tierra. La gente, ahora nosotros que ya lo hemos escuchado tantas veces, decimos, sabemos a qué se refiere, pero en ese momento el que escuchaba por primera vez no entendía a qué se refería el Señor. Y cuando los discípulos estuvieron aparte con él, le dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y él a sus discípulos les explicaba el significado de las cosas. Así que hay una palabra de Dios que es para todos. El Evangelio es para todos, pero aquellos voluntarios que deciden seguir al Señor no solamente como un oidor olvidadizo de lo que Dios dice, sino dan un paso más al frente, un compromiso mayor con el Señor y Rey, son aquellos discípulos. No todos son discípulos. Hay muchas personas que le interesa recibir la paz, porque algunos compañeros dicen, yo he ido a la iglesia y la verdad que voy a la iglesia y vengo con paz, es diferente, hay algo que pasa, me hace bien ir a la iglesia. Van a recibir simplemente esto, pero Dios está esperando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es solamente el recibir el beneficio. Yo no sé si les conté a ustedes la historia esa del pollito rojo. ¿Les conté? No le conté la historia del pollito, lo conté en el grupo casero de Jorge. Resulta que hubo un pollito que encontró varias semillas y dijo, ¿qué voy a hacer con estas semillas? Pues bien podía habérselas comido, pero dijo, no, las voy a plantar. Así que llamó a su amigo el pato, el ganso, el pavo y le dijo, vengan, vamos a sembrar. Y ellos le dijeron, no, estamos cansados. Y entonces dijo, bueno, está bien, lo hago solo. Y el pollito rojo sembró.
pasado el tiempo, llegó el tiempo, para hacerlo más corta la historia, llegó el momento de la cosecha. Y entonces llamó al pato, al ganso, al pavo y le dijo, vengan, ayúdenme, vamos a cosechar. Y ellos le dijeron, no, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Y entonces dijo, bueno, está bien, lo hago solo. Y después, cuando tuvo esa cosecha, lo llevó al molino, ahí lo fraccionaron, hicieron harina, después lo llevó a la panadería, hicieron pan. O sea, y en cada etapa él llamaba a sus amigos para que lo ayuden. Ellos decían, no, estamos muy ocupados. Llegó un momento en que fue a retirar el pan, producto de todo su trabajo, y le dijo al pato, al ganso y al pavo, le dijo, venga, vamos a comer juntos. Y ellos dijeron, sí, vamos, vamos. Y él le dijo, no, los voy a comer solo mejor. Hay veces que solamente queremos el pan. Señor, bendecime, ayúdame, protegeme, amparame. Señor, encomiendo en tus manos mi salida, mi regreso. Pero Dios lo hace. ¿Cómo que no? Porque Él dijo que va a hacer estas cosas, pero hay algunos que levantan la mano y dicen, Señor, yo te reconozco a vos como Señor. No solamente como ese servidor que vino, porque dice Lucas lo presenta de esta forma, el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces, bueno, recibimos los beneficios, nos sentamos y esperamos que Dios bendiga nuestras vidas, y Él lo hace en su misericordia. Pero hay algunos que lo reconocen como Rey, y así lo presenta Mateo. Mateo lo presenta a este Hijo de Dios, al esperado, al Mesías, a los que los judíos esperaban y tenían un concepto que cuando aparecía el Mesías, ellos iban a ser libres, y más en ese momento que eran oprimidos por el pueblo romano. El imperio romano los tenía ahí aplastados, eran prácticamente esclavos de ellos, y cuando apareció Jesús tenían la idea de que los iba a liberar de eso, pero el Hijo de Dios apareció no para ese tipo de cosas. El reino de Dios quería establecerse en la vida de las personas, y entonces cuando el reino de Dios se establece, pasan cosas que muchos de los que simplemente asistimos a las reuniones a veces no lo disfrutamos. Es como caminar en estos días. Escuchaba a un periodista que decía que él parecía que nunca iba a ser 40 grados, más de 40 grados en Mar del Plata. Entonces él decía, cuando en Mar del Plata haga 40 grados me voy a meter al agua. Así que él hasta ese momento solamente se mojaba los pies. Y hizo más de 40 grados, se tuvo que meter. 40 grados y no se metía al agua. Yo no sé, porque yo soy medio un desesperado, a no ser esta vez que estuve con síntomas de COVID, que el último día no me pude meter. Pero disfrutar del agua. Es en estos días de calor estar caminando a la orilla. Cuando tenemos la posibilidad de meternos. Dice la palabra, un devocional, no sé si ustedes leyeron, de Omar Gaitán esta semana, que habló que el Señor decía que del interior de ellos correrían ríos de agua viva. ¿Por qué conformarnos con menos? Y hablando de estos ríos y de la sequedad que hay, las terribles bajantes, escuché, no sé si alguien conoce Laguna Paiva, o por lo menos lo escuchó nombrar, una laguna famosa en Santa Fe. Estos días está totalmente seco, el lecho del río está todo quebrado como si fuesen adoquines, seco totalmente. Pero esto pasó por dos razones. Una es la bajante del río y otra es que en su momento habían construido un murallón. Este murallón contenía el agua y alimentaba la laguna. O sea, hacía un freno para el río y parte de ese caudal del río Paraná entraba
y mantenía un lugar turístico hermoso a la vista, lleno de vegetación, muchas plantas, muchos animales flamencos y un montón de cosas así que eran muy característicos del lugar. Hoy no hay nada. Se secó la laguna por falta de mantención. Ahora, no está todo perdido. Si tu vida está entrando en una etapa de sequedad, hay algo que podés hacer, y eso están aprovechando los santafesinos, ya que no lo hicieron en su momento y por la bajante del río les queda más accesible llegar para reparar el muro. Nosotros también tenemos, si vemos que hemos entrado en una etapa de sequedad espiritual en la que todo nos cuesta más, todo cuesta arriba, parece que servir al Señor es un gran sacrificio, ir a la iglesia, ¿y por qué no se suspenderá como en tantos lados están suspendidos? Nosotros tenemos que seguir, Gustavo no sabe de la pandemia. Sí, estoy enterado. Pero es tan lindo, como decía Fernando y como dijo también Jorge, estar acá, verlos a ustedes, ser bendecidos por su presencia y en la medida de lo posible de este lugar bendecirles a ustedes. Es una bendición. David decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Pero esto es parte de la vida diaria con el Señor. Si sos un discípulo de Jesucristo, si sos una persona que está interesada en el crecimiento espiritual y no solamente en cumplir con el protocolo de ir a la iglesia una vez por semana, más una vez en el grupo casero y con eso terminó mi responsabilidad con el Señor. No, el discípulo es una persona que crece, dice que la palabra entre tantas acepciones tiene como acepción la palabra disco, una persona que está en un círculo cercano a su discipulador, a Cristo. Tenemos que estar lo más cercano posible, porque cuando estamos lo más cercanos de Él, empezamos a aprender de Él. Jesús dijo en alguna oportunidad, aprended de mí, ¿qué? ¿Cómo? Manso y humilde de corazón. Evidentemente, si Él dijo aprended, es porque esto se aprende. No se logra solamente con unas ganas, con intenciones. Dios va a poner situaciones. Hoy le tocó a Mauro, pero Dios te va a poner en situaciones para que aprendas a ser manso, para que aprendas a ser humilde. Si no, vas a seguir toda tu vida de la misma forma. No porque mi papá era un enojón, porque mi papá era una buena persona, pero cuando se enojaba, ¿no, mamá? Guay, consisto, cuando se enoja. Hay una diferencia entre ser tranquilo por naturaleza a tener la mansedumbre de Cristo como fruto del Espíritu Santo en tu vida. Hay una diferencia enorme. Una cosa es lo que vos, qué sé yo, la vas piloteando. Pero cuando te pisaron el callo, chao. Te sale todo lo que estás tratando de contener. El manso y humilde no reacciona mal. Nos podemos enojar, no somos extraterrestres, ni somos robots. Somos personas que por situación hay una injusticia. Estás en una parada y pasa un auto y choca un chico, no va a decir, ay, bueno, señor, ¿qué va a hacer? No, te salta lo que tenés adentro, te pones mal con esa persona, pero reaccionás a tiempo. Porque airarse, enojarse podemos todos. Porque la Biblia es clara. Enojate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Una persona, un discípulo, es mucho más que un simple creyente, un congregado. Un discípulo es una persona que va adquiriendo las características de Jesús.
va apareciéndose cada vez más. Le cuento la intimidad, total, no saben a quién de mis hijos lo hice. Yo por ahí me salta la ficha por alguna razón particular, que en otro momento lo dije y no lo voy a seguir repitiendo. Y me enojo. Y cuando me enojo, me dicen mis hijos que les hablo mal. Para mí no, pero ellos dicen que les hablo mal. Entonces tenía un pedazo de espejo ahí que lo voy a usar para algo. Agarré el espejo y me miré así mientras le decía cosas. Porque en realidad sí, frunzo el ceño así y hablo con otro tono. Me voy a grabar, todavía la voz no sé cómo es la cosa. Pero muchos, y esto es parte del crecimiento espiritual, que tenemos que dejar de andar con una lupa, hermano. El que simplemente va a las reuniones sin un compromiso anda con una lupa y lo ve a todos y lo escanea. Entra y dice, a este ya le saqué la ficha. Este es esto, aquello, el otro ya lo vi cómo mira, lo vi cómo anda. Ahora, el Lucas 9:23. Lucas 9:23 da algunos detalles que el Señor dice que tienen que ser características de una persona que quiere dar ese paso de compromiso. Yo sé que acá hay muchos de ustedes que quieren hacer eso. Dar ese paso un poco más adentro. No es solamente en la orilla, no es solamente asistir, es un compromiso, el diario, el de todos los días, el del devocional, de la lectura diaria. Es el compartir la palabra, es escuchar, es ser edificado. Mire el detalle. Y decía a todos, o sea, les hablaba a todos, pero fíjense cómo dice, les decía a todos y decía, si alguno quiere venir, a todos es el mensaje, pero si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? 3 cosas importantes. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas fundamentales. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil negarse, porque la tendencia de uno es, si algo no te gustó, reaccionás como un ser humano, como cualquier vecino. Reaccionás. Ahora acá te dice, ¿querés ser mi discípulo? Deja de hacer tal cosa. ¿Se acuerdan de ese que Jesús le dijo, seguime? Y él le dijo, bueno, espera un poquito que voy a enterrar primero a mis padres y después te voy a seguir. El Señor le dijo varias veces, a varios le dijo, si hace tal cosa, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Al joven rico le dijo, él se creía perfecto porque guardaba todos los mandamientos. Y él le dijo, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení y seguime. Y él lo pensó porque tenía mucha riqueza. O sea, quería seguir a Jesús, pero estaba atado a otras cosas. ¿Qué te atan a vos? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos retienen para poder seguir a Jesús? ¿Qué es lo que todavía no hemos renunciado? Que nos ata, que no nos deja seguirle, servirle como hijos de Dios después de tantos años. Damos vuelta todavía como esa noria ahí alrededor, sin avanzar. Es como la bicicleta fija, mis hijas, y bueno, Leo también, a veces usan la bicicleta y pedalean a veces mucho rato, pero no se mueven ni 1 milímetro. Está bien, les sirve como gimnasia, pero en este crecimiento con el Señor es diferente. Hay un grado de compromiso. Negarse es no hacer lo primero que se te viene a la mente. Algunos dicen contá hasta 10, algunos deberían contar hasta 1000 más o menos, pero bueno.
le salta la tanada, le salta la gallegada. Y el Salmo 19, para no hacerlo tan largo, es un salmo maravilloso. Hay varias canciones que salen de ahí. Que los dichos y el final dice esto, pero léanlo porque los cantamos mucho. Salmo 19, a ver. Salmo 19. Hay una canción, pero empieza con una canción que cantamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la cantamos, ¿no? Hay otra canción por acá que decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y hay otra canción también que cantamos, que al final, voy a leer del versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que las soberbias no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Por eso dice el Señor, con todas las cosas que decimos de David, pero era un hombre que podía decir estas cosas. Preserva a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el 14, que es al que me quiero referir, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los dichos de mi boca, los dichos de mi boca sean gratos, Señor. ¿Cómo andamos con esto? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Podés controlar la lengua? Santiago dice que esto no es fácil. Santiago dice que a un barco gigante con un pequeño timón se controla. Pero la lengua es difícil de controlar. Parece que tuviera vida propia, que sin pensar ya hablaste y dijiste cosas que no deberías haber dicho. Y algunos dicen, se muerden la lengua con el riesgo que esto tiene, ¿no? Se muerden la lengua y no dicen nada. Entonces parece que no pecaron. Pero David dice un poco más. Dice que los dichos deberían ser gratos y la meditación de mi corazón. No solamente lo que decís, sino lo que pensás. Por eso digo esto, lo que estamos hablando es de acercarnos más a Dios. Ese río caudaloso que Dios promete que salta para vida eterna, no es para todo, es para los que están cercanos. El último y gran día de la fiesta, Vicente me decía que era un texto que uso reiteradamente. Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. No es para todos, es para los que tienen sed. Y la sed y la sal produce sed. Así que la palabra de Dios es esto, produce sed en aquellos que se acercan con deseos de encontrarse con el Señor, que no lo leen por el simple compromiso de que todos los días tengo que leer una parte, un párrafo, el devocional, sino que se acercan con deseo. Así que hay una diferencia entre lo que dice Marcos de toda criatura con lo que dice Mateo, que dice: id y haced discípulos.
a todas las naciones. Querido, algunos se cansan y dicen, tanto tiempo hice las cosas bien, ¿y qué logré? ¿Cuál es mi recompensa por haber hecho las cosas bien? Si el que hace las cosas más o menos, capaz que le va mejor. Y lo mirás y ves cómo prospera. Le contaba a Moni una historia que escuché de una misionera que Dios la llevó a un lugar, a un pueblo nativo con un lenguaje, un idioma, un dialecto muy cerrado que no se parecía a ninguno de los pueblos que había estado. Entonces tuvo el sentir fuerte de Dios de traducir la Biblia para estas personas, para que puedan tener la palabra de Dios. Y 2 años se dedicó enteramente a estudiar los verbos y la terminología que ellos usaban para que sea entendible para ellos. 2 años, horas tras horas, ahí metida, buscando, comparando, haciendo un trabajo de hormiga, 2 años de intenso trabajo para traducir la Biblia, hasta que lo logró. Tradujo la Biblia. Y antes de poder llevarlo a una imprenta para lograr transcribir esos manuscritos, le robaron el maletín. Nunca más lo encontró. Desapareció del mapa. Nunca más. Y entonces le preguntaban, pero ¿no está enojada con Dios? ¿Cómo fue que permitió eso? ¿No está enojada con el que se llevó eso que para él seguro habrá sido unas hojas que las quemó sin ningún tipo de valor? ¿No está enojada? Y ella le dice, no. Fueron 2 años de adoración a Dios haciendo ese trabajo. Se llevaron los papeles, pero ese tiempo de relación con Dios, ¿quién me lo quita? Tu trabajo en el Señor, aunque parezca porque no fue valorado, fue un tiempo de intimidad, de relación, de búsqueda, de adorar. Porque dice la Biblia que todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como para quién. Dios se va a encargar. Ustedes se piensan que por esas cosas esta gente se quedó sin Biblia. Dios se va a encargar. No sé cómo sigue la historia. Dios iba a utilizar a otras personas y seguramente toda esta tribu iba a tener la palabra de Dios escrita, pero esa mujer valoraba más el tiempo de hacer el trabajo, que fue esforzado, que fue sacrificado, que postergó otras cosas para hacer esto, y ese tiempo de adoración a Dios. Y Dios vio. Y dice que Dios no es deudor de nadie, no debemos cansarnos de hacer el bien, sigamos haciéndolo. Algunos son vistos, otros no se entera nadie. Quizás un vecino que tiene una necesidad, alguien que le cocine, o que, no sé, un viejito que no puede ni lavarse los pies, y vas y le lavas los pies, nadie se entera, nadie sabe, a nadie le contaste. Pero Dios lo vio. Martín Lutero, no voy a ser tan explícito, pero Martín Lutero decía que cuando los papás cambian a sus bebés, los limpian, es parte de esa adoración a Dios, de aquellos que tienen a Cristo en el corazón, porque está sirviendo a su creación. Así que no importa el trabajo que haga, sea visto, reconocido o anónimo, cuenta para tu crecimiento espiritual. Dios toma nota, Dios te ve, no importa si no te lo agradecieron. Como hijos de Dios tenemos que estar atentos. A mí me gustan mis hijos, a veces hago una cosa muy sencilla y me dice, gracias, pa, gracias. Le agradecen a Moni todos los días por la comida, pero es para agradecer, la verdad que cocina muy bien mi esposa. Pero gracias, ma, gracias por lo que hiciste.
Y en ese vivir agradeciendo a Dios. Ustedes vieron que puse en ese videíto esta semana de un pajarito que andaba ahí en el desierto y ya ni pluma le quedaba, pobrecito, muerto de sed. Y decía, y justo se le aparece un ángel y le dice, el ángel le voy a preguntar, ¿por qué tanto sufrimiento para mí? ¿Por qué mi vida es así? Y el ángel le dijo, le voy a preguntar a Dios. Cuando vino con la respuesta, ahí estaba ya casi muerto el pajarito este en el desierto. Y Dios le dijo al ángel, mirá, este va a sufrir hasta el final. Un poco como le dice Jesús, ¿no? En el mundo van a tener aflicciones. Pero le dijo lo que Dios le dijo. El ángel, dad gracias en todo. Al tiempo volvió el ángel y dijo, ya debe estar el esqueletito del pajarito, y lo vio todo emplumado. Y él pensó, pero si Dios me dijo que iba a sufrir hasta morir, ¿cómo puede ser que esto pasó? La cosa que este pajarito empezó a repetir, gracias Señor por todo. Por las cosas buenas, pero por las cosas malas. Por todas esas cosas que nos pasan en la vida, porque Dios nos dice que vas a tener un camino de rosa, un camino de sufrimiento, pero cuando sos agradecido, se cambia el cristal con el que ves las cosas. No ves todo malo, sino que ves la mano de Dios a través de esto. Lo que te está pasando, aunque no lo entendés, es parte del proceso de Dios y tenés que entenderlo, aceptarlo como parte de la voluntad de Dios, y en eso vas creciendo en relación con el Señor. No es solo venir y cantar y levantar las manos, es la vida diaria, es la de todos los días. Es cuando te levantás y querés prender la luz, no hay luz. Bueno, por lo menos me voy a refrescar. No hay agua. Ni luz ni agua. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Te sale, gracias Señor por todo. No nos sale. Por eso dice el Señor que hay que aprender. Aprender. Y se aprende estando cerca del discipulador. En este caso es Cristo. Cuanto más cerca estemos de Él, más se nos van a pegar sus formas. Gálatas reitera las características de Cristo, que son el fruto del Espíritu: gozo, amor, paz, bondad, benignidad, templanza. Cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Así que una de las cosas, y reitero esto, que tenemos que hacer como hijos de Dios es dejar la lupa. Ahí en el mismo Lucas, la Biblia habla y dice, ¿por qué estás mirando la astillita en el ojo de tu hermano cuando en el tuyo tenés una viga? Que Dios nos ayude. Negarnos a nosotros mismos, como decía esas tres cosas que habíamos mirado, es negarse, es tomar la cruz, dejar de mirar, porque si, hermanos, yo les animo que esta semana se miren ustedes las cosas que tienen por arreglar, pero con sinceridad. Si no te sale, como yo le decía los otros días, por ahí te ves tan perfecto que decís, no, la verdad que yo no tengo nada que cambiar, preguntale a tu esposa, a tu esposo. Preguntale sinceramente. Y ella te va a decir con sinceridad todas las cosas que tenés por cambiar todavía. Es saber escuchar. Es saber escuchar con atención. Y una vez que
que nos negamos a nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz cada día. No tomar la cruz una vez, todos los días. Tomar la cruz literal, como lo veía el Señor, era cargar una pesada viga de madera, un estilo durmiente, sin trabajar, un pedazo de madera pesada, y cargarla hasta el lugar donde lo iban a matar, donde iba a entregar su vida. Tomar la cruz es todos los días tomar esa cruz y llevarla y estar dispuesto aún a dar la vida por el Señor. Si uno toma la cruz con esa disposición, Dios te va a ir ayudando en el proceso y te va a ir alumbrando. La palabra de Dios va a ser como un reflector sobre tu vida y te vas a ver todas las cosas que tenés por cambiar. No te asustes cuando la luz de Dios te alumbra. Simplemente empezá con lo sencillo y vas a ver cómo Dios va a ir transformando nuestras vidas para dejar de ser solamente personas que asisten a un lugar a ser un discípulo de Cristo, una persona digna de imitar. Pablo decía, mírenme a mí, sean imitadores míos, porque él era un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo. Lo que hacía Cristo es lo que él hacía. Y por último dice, síganme. No postergar el llamado de Dios para más adelante. Bueno, ya va a haber el tiempo en que me voy a consagrar. Todavía no. Todavía quiero disfrutar un poco de la vida. Todavía va a llegar el momento en que, bueno, me voy a comprometer un poco más. Cuando Jesús anduvo, estaba Mateo, por decir alguno de ellos, siendo una persona despreciable para el pueblo judío, aferrado al dinero. Jesús se acercó y le dijo, Mateo, seguime. Mateo se levantó de su mesa de recaudador de impuestos, dejó todo ahí y lo siguió al Señor. El Señor nos te está llamando. Es como en Apocalipsis. El Señor está a la puerta y llama. ¿Le vamos a abrir la puerta? ¿O vamos a decirle, Señor, no, seguí de ahí afuera, nomás cuidame la casa de afuera, que de adentro me encargo yo? ¿O le vamos a decir, te abro las puertas de mi corazón, Señor, para que vos entres y gobiernes mi vida y seas mi Señor y el reino de los cielos se establezca en mi vida? Ahora, ¿vas a dejar de tener problemas porque el reino entre a tu vida? No. ¿Te van a dejar los problemas? No, es muy probable que tengas más problemas. Porque mientras no lo molestes al diablo con una vida consagrada, el diablo te va a decir, este es uno de los míos, vamos, sigamos, seguí así que está todo bien. Seguí que está todo bien, te dice el diablo, sin problema. Pero ahora cuando te querés consagrar, querés acercarte a Dios, te aseguro que van a haber problemas. Pero el costo de servir al Señor, si pones en la balanza el costo y los sufrimientos por seguir a Cristo y el beneficio en el otro lado de servir a Cristo que tenés en esta vida, quizás no los tengas todos, pero hay una vida eterna en los cielos, una recompensa enorme. Jesús tenía delante de él todos los sufrimientos, los castigos, las burlas, los azotes, pero él no miraba eso, porque puso su mirada en lo que iba a venir después de esto. Queridos, si nos detenemos a mirar solamente el problema por el que estamos pasando, es muy probable que nos empantanemos y no podamos seguir. Pero si levantamos nuestros ojos al cielo y miramos a Cristo y nos comprometemos con Él, Señor, quiero ser un discípulo tuyo. No solamente una persona
que voy a la iglesia porque me hace bien, por el beneficio que recibo, sino porque estoy dispuesto a seguirte, Señor. Un paso más en nuestro compromiso con Cristo. Nos ponemos de pie. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. La verdad es que seguirte a vos no es un cambio de religión o un estilo de vida diferente, es mucho más que eso. Es un compromiso con el Rey. Señor, vos sos el Rey, nosotros somos tus súbditos. Pablo fue un paso más allá y dice, soy un esclavo de Jesús. Señor, nosotros también no queremos vivir la vida equivocado, siendo oidores olvidadizos de todo lo que vos hablás, de todo lo que nos decís en forma personal en nuestra relación diaria con vos. Este río caudaloso que es el Evangelio de Jesucristo, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, que transforma, que cambia. Este río que no es solamente para nuestro beneficio, sino para compartirlo. Para que otros que hoy no te conocen, Señor, puedan conocerte. Así que acá estamos, Señor, diciéndote, papá, por años caminé a la orilla, pero hoy quiero dar un paso de fe. Ayúdame a consagrarme más a vos. Quiero ser parecido a vos, Señor. Que no haya techos que me impidan crecer. Hasta acá está bien. ¿Para qué saber más? Si sé más, mayor es el compromiso. ¿Qué vida mediocre, Señor, que a veces llevamos? Perdón, Señor, como decía Jorge. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a vos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz cada día y a seguirte hasta el final, Señor, todos los días de mi vida. Hasta que vos vengas, hasta que me lleves, papá. Todos los días, hasta que vos vengas, mi Dios. Amén. 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 Muy bien. Seguiremos con nuestras reuniones. Animemos a los que por miedo lo asisten. El amor de Dios echa fuera el temor. Hemos pasado por 2 veces por acá circulando el virus, pero acá estamos de nuevo. La mayoría de todos ustedes se han contagiado. ¿Quién no se contagió de COVID todavía? Marisol, Javier, Miriam, mi mamá. El resto que no levantan la mano es porque ya la pasamos. Al menos por 3 meses dice que no nos vamos a volver a contagiar. Gaby le dio negativo, cierto. Sí, Javi ya levantó la mano. Pero sea que nos agarre de nuevo o no, no vamos a bajar nuestros brazos, ni de decir como ese pajarito que aprendió al final de su etapa, decir, gracias, Señor, por todo.
porque vos tenés un propósito con todas las cosas que nos pasan. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana.